Bueno, ante todo, gracias a Jimena Ferreiro y a Rafael Cipollini por la invitación. Me habían invitado para que repitiera una charla que ya teníamos armada, una conferencia que dimos en Proa el año pasado, que giraba en torno a la figura del artista en los medios de comunicación. Pero yo le propuse hacer algo como un poco más ligado con Suárez, una lectura que tenía ganas de desarrollar en un texto que no hice, entonces bueno, voy a aprovechar esta oportunidad como para hacer este breve ensayo que me quedó un poquito más largo de lo que esperaba, pero bueno, espero que les interese. Quería empezar por un poema que encontré hace unas semanas entre todas esas cosas que uno encuentra en internet en general, y que me llevó a Suárez automáticamente. Es de un poeta que se llama Javier Roldán, de su segundo libro, ¿no? que lleva por nombre Villa Tranquila. Es un poeta de Merlo, del suburbio, y ya desde el comienzo, digamos, el libro ya le canta, digamos, al amor puto, así lo dice en el prólogo incluso, digamos, a la sube, a todo el contexto en el que él se mueve, y este poema en particular me interesaba. Y dice así, ¿no? Se llama Tinder. ¿Ves cómo tratan aquellos muchachos a sus celulares? ¿Ves las sonrisas cómplices, las miradas tiernas que les dedican? Y cómo suavemente deslizan sus dedos por las pantallas. Bueno, lo único que pido hoy es que esos muchachos me deseen así, me dediquen las mismas dulces sonrisas, y sobre la pantalla táctil de mi piel encuentren una perfecta aplicación para el amor. Al margen de todo este contexto que les doy del poeta, digamos, Javier Roldán, a mí lo que me interesaba justamente es preguntarnos por la piel, digamos, ¿no? El poema tiene un lugar en la piel, en la parte táctil y visual del asunto, y sobre eso va a girar la conferencia, porque para mí constituye el centro de muchísimas de las imágenes de Suárez, y creo que todavía no está tan explotada la idea de la piel como eje de lectura. Bueno, cuando uno va a hablar de la piel hay que traer a San Bartolomé, digamos, que es el mártir desollado, uno de los 12 apóstoles. Me sorprendía, digamos, esta obra en particular, digamos, es una obra de Quattrocento que le encanta a Urrucúa. Yo la conocí por un texto de Leidel y me sorprendió la similitud que tenía, digamos. Bueno, a Urrucúa le encanta, digamos, por la forma en la que la piel parece una túnica, ¿no? Como no hay sufrimiento, digamos, como la piel está ahí, como si fuera una tela. Y me sorprendió, digamos, la foto de Pablo también con la toalla, ¿no? Me parecía que era una linda forma de invocar la piel, traer a San Bartolomé y bueno, y esa foto, ¿no? Pero ante todo, digamos, lo que me permite la piel esta en San Bartolomé es traer un concepto que va a girar en torno a toda la obra de Suárez según la presentación que vamos a hacer, y sobre todo la charla es el concepto de lo áptico. No sé si escucharon hablar con H. Lo óptico podría definirse como una noción del tacto, digamos, que sería como una colaboración constante entre el tacto y la vista. Es casi como tocar con la mirada, ¿no? Ahora después vamos a profundizar y vamos a llegar a una conclusión un poquito más fundada. Y para empezar a hablar de lo óptico, habría que empezar por esta obra. A los que no me vieron con lentes, les pido disculpas. Bueno, lo áptico, digamos, el concepto de lo áptico está íntimamente relacionado con la observación de las texturas, digamos, ¿no? Las superficies de las fisionomías. En este libro, Pablo Maurete, que es el primer libro de ensayos de él, que se llama El sentido olvidado, digamos, hay un ensayo sobre lo que implica lo áptico, digamos, y me parece que es muy interesante como él rescata de esta escultura para empezar a hablar de lo áptico, ¿no? O sea, lo áptico es como un ver, es como un tocar con la vista, ¿no? Dice, la historia estética de lo áptico comienza oficialmente con un hombre acariciando a una hermafrodita. La escena sucede en Roma, en la Basílica de Santa Cecilia de Tragere, en el año 1440. El hombre es Lorenzo Ghiberti, escultor, orfebre, arquitecto y crítico de arte. Su especialidad es el bajorrelieve.
Se ha hecho famoso por ser el autor de las puertas del baptisterio de Florencia. El Hermafrodita, en cambio, es una estatua romana del siglo II después de Cristo, que alguien encontró enterrada en una antigua cloaca. Tiene el tamaño de un niño o de una niña preadolescente y ha sido torneado con una destreza ante la que Ghiberti queda obnubilado. El cuerpo del andrógino está cubierto por más de 1000 años de suciedad, que algún sirviente u otro quiera con delicadeza. Una vez que la estatua está limpia, Ghiberti se acerca y recorre su silueta con las manos. Solo entonces comprende que se trata de una hermafrodita. Años más tarde escribe en sus comentarios: es imposible expresar en palabras la perfección de esa estatua. Estaba cubierta por un paño sutilísimo que escondía partes masculinas y partes femeninas. Sus bellos atributos eran innumerables, y la vista no podía apreciar ninguno de ellos si la mano no la guiaba primero. La mano recorre la textura lisa y fría del mármol, sus curvas ambiguas, y guía la vista que acompaña. Juntos en el ojo y la mano van comprendiendo la imagen visual, espacial y táctil de la estatua, una representación áptica. Al dar con la peculiaridad genital, el escultor capta el sentido de la estatua. La vista por sí sola, deficiente y engañosa, jamás se hubiera revelado. Sin decirlo, quizás, sin saberlo, Ghiberti estaba inaugurando la estética áptica. A mediados del siglo XVI, cuando pintores y escultores debaten acerca de la pintura, o si la pintura o la escultura es superior entre las artes plásticas, los partidarios de la escultura señalan precisamente esto, que el tacto no miente, la vista sí. El tacto nos presenta lo real tal como es, la vista no. Riegel diría después que solo el tacto nos permite una confirmación inmediata de la tridimensionalidad que es la forma de todas las cosas. La escultura es la única entre las artes que explota plenamente. Es natural que al enfrentarnos a una estatua querramos tocarla, y que ella invita a su vez al tacto. Nos extiende la mano y nos incita a estrecharlo como el Commodatore impávido Casanova. Esta es la parte de atrás y este es un perfil como en particular, ¿no? que hace la cámara, se permite ver bien el miembro masculino del hermafrodita, ¿no? Y con el tacto, digamos, se llegaría a la vulva. Continúa Naurete explicando lo áptico, ¿no? Y hace una síntesis que creo que es muy valiosa. Dice: lo áptico surge entonces para dar cuenta a un cierto tipo de sinestesia, que se da entre los sentidos de la vista y el tacto, mediante la cual, gracias a un banco de datos que recolectamos desde que nacemos, podemos anticipar la textura de las cosas sin tocarlas. Si a la vista nos permite anticipar texturas, es porque a lo largo de nuestra vida hemos recolectado innumerables experiencias táctiles. Al ver una lija sabemos cuán áspera se siente el tacto. No así al ver la piel de un tiburón, pues muy pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar uno. Al ver una bola de algodón sabemos cuán blanda y cuán suave. Esta experiencia nos permite anticipar la textura de la lana, aunque nunca hayamos tocado una oveja, por ejemplo. Esta es la memoria áptica. Esta frase de Suárez, que está en el catálogo del museo, me parecía que está íntimamente relacionada con esto, ¿no? Dice: me encanta que para dormir uses poses tan eróticas. Me parece hermoso que tengas esa forma de excitarte, pues la misma depara que... Bueno, voy a leer acá, no me ve. Me gustaría conocer también los sueños que estos shows te producen. Sentirse violado por la mirada del otro y la mezcla de temor y audacia que ha de sentir al moverte lentamente para que te mira vaya descubriendo cada centímetro de tu cuerpo. Han de significar para vos una entrega más total si esta se produjera realmente. Es una carta que le escribe a Clem, si no me equivoco. Es increíble porque, digamos, es como una visión muy áptica la que le está escribiendo, ¿no? Como dice que le encanta violarlo con la mirada y que le encanta a su vez como lo está tocando constantemente con la vista. Pensemos en estas obras, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que vimos del hermafrodita de Ghiberti, ¿no? Pensemos bien como la mirada, por ejemplo, puede pensar ápticamente en esta piel que estamos viendo. Y cuando uno ya conoce la pieza, la obra de Suárez, digamos, puede pensar en sus chongos, ¿no? Y como estos personajes, a su vez, detrás de esas telas, incluso sin tener como contacto físico, digamos, con uno con el miembro masculino o femenino, digamos, son personajes claramente transvestibles en la mente, ¿no? Son táctiles desde lo visual. Uno podría decir que son travestis.
Otra cita, ¿no? Que está en el catálogo, dice: nunca creo haber terminado un desnudo hasta sentir que se puede pellizcar, comenta Rafael Cipollini, ¿no? Dice: esa frase tan famosa de Renoir se escucha por primera vez allá en 1995, citada por Pablo Suárez mientras se presentaba otra de sus esculturas a medio terminar. El término óptico me interesa, les decía, porque creo que es entrar en la piel, que significa Suárez. Me parece que está resuelto en ese querer pellizcar en la mirada, ¿no? Eso es lo que explícitamente pasaba con una de sus primeras muñecas. Las piernas estaban, ¿no? Sobresalían del cuadro, pero por el cruz a su vez nosotros no podemos intuir si es un hombre o es una mujer. No podemos definir. Que se hayan perdido esas piernas para mí favorece a la obra, ¿no? Lo óptico está muy presente también en ese mirar que toca los labios, por ejemplo, ¿no? Que los decora y los prepara para el ruedo. Vayamos un poco más atrás, ¿no? Para hablar de la piel, digamos, tenemos que hacer un recorrido que es casi de escuela primaria, ¿no? Medio básico. Todos conocemos el derrotero narrativo de la piel blanca, ¿no? En la época victoriana del siglo XIX, y su transmutación en bronceado al comienzo del XX, ¿no? Repasémoslo igual. En la época victoriana, digamos, la limpidez y la blancura de la piel era una distinción de clase, ¿no? Era un símbolo social claro, de estatus, que deviene en demostrar contundentemente el tiempo libre, ¿no? El tiempo de ocio. Piensen que llegan a tomar jugo de limón y vinagre para tener la piel bien blanca. O bueno, como se sabe, también ponerse harina, talco, maicena, lo que fuera, bueno, con tal de estar blancos, cualquier cosa. Pero ese cualquier cosa era también para marcar una diferencia radical con algo que estaba claro, ¿no? Con los campesinos, con los obreros, con los tipos que estaban en un trabajo sumamente sacrificado bajo el sol y que no tienen nada que ver con la aristocracia, claramente, ¿no? Una tez morena y curtida. Este movimiento, que es de finales del siglo XIX, va a cambiar radicalmente con la llegada de la Revolución Industrial. Como todos sabemos, digamos, el movimiento fue de los obreros campesinos a las fábricas, desde muy pequeños incluso, porque había trabajo infantil, 4, 5, 6 años, estabas toda tu vida ahí, 14 horas por día, digamos. Y eso claramente empezó a cambiar el color de la piel, digamos, ¿no? Piensen que claramente, digamos, el tiempo de ocio ya no estaba como relacionado con la piel blanca, digamos, sino que la piel blanca la empezaban a tener los tipos que estaban encerrados ahí adentro. Y lo que pasa es que el bronceado y la piel morena tostada por el sol empieza a cobrar una relevancia absoluta, digamos, ¿no? Es lo que termina como también de reflejar el pintor expresionista con la Revolución Industrial, ¿no? Como la llegada del pomo, ya puede salir a pintar al aire libre, digamos, a pasar ese tiempo de ocio pintando también ahí. Con lo cual tenemos dos tipos de pieles, digamos, ¿no? Dos tipos de pieles que mutan, cambian de lugar. Yo creo que estos dos tipos de pieles, digamos, son dos tipos de pieles que son dos polos que están en Suárez, que se pueden definir como la clase ociosa y la clase trabajadora. Pero en Suárez pasa algo más, digamos, en Suárez, ahora lo vamos a ver, hay algo novedoso. Por ejemplo, en relación a lo que decíamos al sol, digamos, ¿no? Y estos baños de sol, digamos, quiero detenerme en este díptico. Comenta Rafael Cipollini también en el catálogo, ¿no? La gran importancia del encargo de Klemm, que es este encargo, ¿no?, radica en que evidencia el giro que ya comenzaba a dar en sus desnudos. Yo agregaría que la importancia de los retratos de Klemm también radican en esta puesta al sol de una clase social como piel, una clase que posteriormente vendría en piel enferma. Y ese es su primer acercamiento. ¿A qué me refiero con piel enferma? Bueno, acá volvemos a lo óptico. Si la piel es símbolo de estatus, si hay cuestiones de piel, digamos, si hay distanciamientos de clase con la piel, yo creo que Suárez intuye y se adelanta a una nueva clase social enferma, que se representa con la piel no bronceada sino quemada directamente, insolada, con los delirios que ello conlleva. La piel en Suárez, para mí, es este tipo de piel. Los colores realmente de la piel en Suárez incitan, como llevan a pensar en una piel bronceada, quemada por el sol, pero mal bronceada. Suárez ve agudamente el surgimiento de una clase social nueva y por ende una piel nueva, ¿no?, enferma, que fagocita un tejido social. En Suárez hay todo un tiempo de relaciones metonímicas, ¿no? Sus imágenes siempre representan otra cosa.
esta clase ociosa que se quema al sol, se quema mal al sol. Habita estos primeros edificios con Zoom también, ¿no? Estos barrios privados. Son en definitiva nuevos consumidores ociosos, de arte probablemente, mientras se agranda la única grieta real entre ricos y pobres. Suárez recrea el acmé de la enfermedad, o sea, su punto más alto y peligroso. De alguna manera ya los ve post-dictadura, ¿no? Porque estas obras son del 80. 84, 85. Y para mí en esa lectura, digamos, intuye y adhiere a la famosa frase, a la famosa idea provocadora de Fogwill, ¿no? Hacia el alfonsinismo como etapa superior y triunfo de la dictadura, publicadas en El Porteño. Respecto a esto, digamos, quiero contextualizar, ¿no? Pero al respecto, Martín Rodríguez escribió en una reseña de Almirante Cero, ¿no? El libro sobre Macera que escribió Claudia Uriarte, donde recupera lo que mencionamos de Fogwill, ¿no? Dice Martín: acerca de la dictadura y su desenlace civil, redistribuir renta o cuerpos. ¿El proceso materialmente vencedor había sido culturalmente vencido? Para Fogwill Uriarte, la caída del proceso se desplegó su victoria. La dictadura resulta la última experimentación militar sobre el cuerpo social argentino que desmilitarizaría por efecto del terror a nuestra vida política. Las izquierdas y las derechas se sacarían los uniformes de combate. Uriarte ve en la caída de Macera un chirle político bien descrito por Tauzán, la mirada desgraciada de quien no tenía modo de pensar la forma paradójica en que en el proceso estaba siendo heredado. Alfonsín era su victoria. Lo que dice básicamente Fogwill es que la dictadura ya no necesitaba a los militares, que la parte civil de la dictadura, la que había movilizado el golpe, digamos, había ganado. Ya está, ya había conseguido cambiar la estructura social, la carne, la piel. Esta piel quemada, enferma, es una piel áptica, una piel que la conocemos por haberla experimentado. Y esto es lo que es interesante del asunto. Es una piel que podemos vivirla como propia porque sabemos que es una piel que nos está queriendo comunicar algo. Hay un diálogo directo, epidérmico con todos nosotros. Como decía, el acné es un proceso de una piel enferma, ¿no? El punto más complejo de una enfermedad entendido como cuerpo social. Una piel que nos permite percibir el exterior no solo como textura, sino como presión y temperatura, ¿no? Así como hay una temperatura del color. De hecho, creo que hay una pregunta válida, ¿no? Que es, ¿qué hizo que los personajes de Suárez comenzaran a desesperarse? En esas relaciones metonímicas de clase, la piel de chorizo, la piel asada, la piel frita de una milanesa son formas de dominación. El empanado de la milanesa no es otra cosa que un tratado metonímico de la piel. La persona es reducida a una lonja de carne, empanada, y está a punto de ser cocida en aceite hirviendo. Casi como si Molina Campos hubiese soñado el infierno de Bruegel. Al respecto, sobre la piel y la carne, comenta Mauret en su segundo libro, La carne viva, algo muy interesante. Los dos principales articuladores de la vida humana son el sufrimiento y el deseo, como el eje vertebral budista, ¿no? Yo lo voy a usar para hablar de otra cosa, justamente sobre el deseo y el sufrimiento. Mientras el deseo es siempre deseo de placer, el sufrimiento es producto del dolor. Si el deseo se tramita a través de la piel, la sede del dolor es la carne. Piel erizada, carne doliente son los dos extremos de la experiencia sensible del cuerpo animado. La piel es un órgano multifacético, complejo, fino, inteligente, hipersensible, capaz de regular su propia temperatura y de autorregenerarse. Gracias a su sensibilidad exquisita, la piel puede percibir y responder a estímulos de la más variada intensidad. La carne, en cambio, es tejido muscular, estriado, que funciona como relleno separado de la piel, órganos internos recubriendo todos los huesos. El de la carne es un mundo subterráneo de nervios, músculos, glándulas, una zona densa y opaca a la que se accede solamente por medio de la violencia. Solo es ultrajada la carne, sorda, ciega e invisible, despierta de su sueño insensible para revelarnos en su naturaleza burda y para exigir que la restituyan a su letargo perenne.
La carne mártir de la corporeidad solo puede manifestarse como dolor. Respecto a esta diferencia entre la piel y la carne, digamos, que comenta Mauret, él relaciona claramente la piel con el deseo y el sufrimiento con la carne, digamos, ¿no? Yo creo que esto se da en Suárez también, digamos, el estofado de las milanesas, incluso los termómetros, ¿no? Que más allá de la piel quieren constatar la temperatura del cuerpo enfermo, son claramente dolientes antes que superficiales. Como vemos en Suárez, lo simbólico se ha anudado a lo fisiológico, ¿no? Lo áptico, ¿no? Esta idea de lo tangible, la extensión de esa piel que busca tocarnos y llegar hasta el tacto, está presente en toda su obra. Durante el proceso militar, Suárez hace las obras más inteligentes que pudieran pensarse. Esas naturalezas muertas que pasan camufladas entre la vegetación y pasan cualquier filtro. La luz se convierte en piel, de hecho. Es una luz áptica, la sentimos tibia, una luz de atardecer, luz mortuoria. La luz que reaparecería como prueba testigo de una enfermedad ya está presente en estas piezas. Es una luz áptica, como les decía, porque pone en escena una anatomía mórbida. Una anatomía que reaparecerá hacia el final de la muestra. A ratos parece que es el sol de la bandera hundiéndose, ¿no? Un símbolo que se apaga. Es la misma luz que reaparece también en los boxeadores. La sombra, que es un cuerpo, que en definitiva es el mismo cuerpo de quien intenta tocar. Es una búsqueda por tocar esa luz, presente en las naturalezas muertas, ¿no? Por darle corporeidad. El intento es inservible. Los boxeadores caen extenuados, siempre solos, luchando contra ellos mismos. Hay dos grandes cruces acá. Uno es el del emprendedor. Ese mundo en el que vivimos hoy, desregulado y sin ley, y sin enemigo visible, por ende muchísimo más desesperante. El otro es Narciso, desde luego. El boxeador muere tras tocar su propia piel. El mito trágico de Narciso, como sabemos, y que da nombre a la muestra, ¿no? Es un mito áptico. Alguien que se pierde al querer tocar una imagen, la imagen de una piel. La realidad es el mito fundacional del cruce entre las palabras y las imágenes, de cómo el arte es lo que sucede en el medio de esa comunicación eterna, que a su vez es incomunicación. Suele olvidarse con muchísima frecuencia que el mito de Narciso es un mito compuesto, es un mito que incluye a Eco también, ¿no? Pero eso era más el curador de la Bienal de San Pablo, a la que me tocó participar. Él me invitó, digamos, tiene una reflexión hermosa al respecto, quiero compartirla con ustedes en un video. Él habla sobre justamente esto, ¿no? Es la más hermosa que escuché sobre el mito de Narciso y Eco. Quem é Narciso? Narciso é uma figura mitológica que está um caçador jovem, belo, hermoso, enfim, que está de pronto está descansando na água, né? Perto da beira do rio, da beira do lago. Ele vai por acidente, ele vê seu rosto reflexado na água. Ele se enamora de si mesmo, porque ele não identifica que esse que ele está vendo aí é ele. Tem um estranhamento o que acontece com Narciso. A imagem dele volta sempre, como se fosse a imagem de outro. E aí fica em essa relação de estranhamento, de desgarramento, até a morte, até a transformação. Mas perto do Narciso, que é o que a gente sempre fala de Narciso, a gente sempre esquece que pertinho do Narciso está Eco, que é uma menina, que é uma filha, uma garota, que está enamorada de Narciso, que vê Narciso. Ela fala. O que acontece quando ela fala é que o Narciso nunca acha a palavra de Eco, porque a palavra de Eco volta para Eco.
O mito é lindíssimo, porque o mito fundador das imagens e das palavras, na divisão existencial delas. A imagem que volta sempre como se fosse a imagem de outro. A palavra que volta sempre como se só for a minha palavra, que não alcança a outra. Esse desgarramento fundador é o princípio da arte. O que nós fazemos quando fazemos arte é tentar ligar de novo essa palavra que voltava para ela mesma com essa imagem que voltava para essa mesma. Além do fato que os artistas falam que as pinturas ou os filmes não precisam de palavras, elas se alimentam de palavras. O que falávamos, a voz sempre se alimenta de outras coisas. E além do fato que os escritores, os poetas, inventem a utopia de uma palavra que não faz imagem, elas se alimentam de imagens. Então, o problema é o seguinte. O problema é que a advertência fundamental que o vídeo faz no... Não é o vídeo, mas o vídeo é um dos mais lindos, não? Das versões do mito da Eco e Narciso, e que nunca vai ter coincidência plena entre a imagem e a palavra. E nos espaços onde elas não coincidem, nós fazemos arte. E se você vai ao banco com um cheque, e você pede o cara que está aí, se é um cheque, eu quero um dinheiro, aí coincide. O cara vai dar dinheiro. Mas tem circunstâncias onde elas não coincidem. E aí temos um trabalho infinito, um trabalho que nunca vai cessar, que nunca vai parar entre a imagem e a palavra. Então, o que acontece é assim, não? E aí vamos para nosso filósofo, que tem o mito do Narciso descrito, não? Como uma imagem, não? E cada palavra potencialmente é uma imagem. E cada imagem potencialmente é uma palavra. Não é possível imaginar a antecedência. Foi primeiro a imagem? Foi primeiro a palavra? Não. Elas estão juntas. Na discordância de tudo. As palavras e as coisas. As palavras e as imagens. E são esses espaços onde elas não calçam que nós trabalhamos no mundo da arte. Não? Mas é importante saber que toda imagem sobrevive na palavra de outro que fala dessa imagem. E toda palavra sobrevive na imagem que essa palavra potencialmente construi. Então, são legados que se reproduzem no desencontro de palavras e coisas. O desencontro de palavras e coisas não é trágico. É trágico no caso de Eco e Narciso, não? Que é um caso extremo. Ela fala seu amor por Narciso. E a palavra dela nunca chega a ele, sempre volta a ele. Ela vira pedra. Ele vê a imagem dele pensando que é outro. E nunca volta à consciência que é ele. Ele vira Narciso. Ele vira flor. Ele morre. A advertência também que se nós não entramos nesse exercício de elaboração das distâncias entre as palavras e as coisas, esse exercício de elaboração das distâncias entre as palavras e as imagens, tem risco de morte. Tem risco de morte para nós, morte na alma, morte no conhecimento, morte da palavra, morte da imagem. Hermoso, ¿no? Hermoso. Bueno, seguimos. Ahora más, básicamente lo que está hablando es sobre el éxfrasis. A ver. Vamos acá.
decía, ¿no? Sobre el éfrasis. La éfrasis puede ser una ilustración verbal de una obra de arte no verbal. Es una figura retórica que establece el diálogo entre dos formas de arte, la poesía y la orfebrería, y que invita a la reflexión acerca de la naturaleza del arte en general. Eso es la éfrasis. Volviendo a Suárez, ¿no? ¿Qué es el perla si no es pura piel? Pura sensualidad, puro deseo de piel. En el perla, que probablemente sea el punto más categórico en toda la obra de Suárez al respecto, aparece un cuerpo pintado detalladamente con esmalte de uñas, perlado. Ya la narración del trabajo en sí es pura sensualidad epidérmica. Imagínense pintando. Lo que se resuelve acá es que somos objetos de consumo de otra clase, ¿no? Eso parece decirnos, carne de cañón. No hay caso en el perla el primer momento en el que la piel queda de frente sin más, pura piel sin distinción en la obra de Suárez. El perla es un monumento al puro producto deseable, disponible, consumible, casi cocainómano, como resumen de una década bisagra. De hecho, lo áptico del falo del perla no se repite con tanta intensidad nunca más en los desnudos de Suárez. Puede que el antecedente fundador de la idea de piel como superficie que hay que embellecer para seguir siendo un producto de consumo deseable ya estuviera en toda la complejidad de la Menezunda, ¿no? Sabemos que a principios de 1965 Suárez colaboró no solo con la realización, sino con una parte conceptual de la Menezunda en el Instituto de Itela, ¿no? Esa ambientación creada por Minujín y Sant'Antoni. Dice el catálogo del museo, ¿no? del Malva. El moldeado de la cabeza femenina lleva el inequívoco sello del artista, o sea, de Suárez. El único aporte bien reconocible de Suárez en esta icónica instalación participativa. Digamos, Suárez hizo esa cabeza. Es increíble porque buscando el origen y la etimología de superficie, digamos, dice que deriva de cara, de rostro, ¿no? Que es lo que designa la parte exterior de un objeto, de la familia etimológica de faz. La parte exterior, ¿no? El envoltorio, el packaging. Eso sería una cabeza también, una superficie. Y es increíble, ¿no? Porque vean el color de la piel que habita la cabeza de la Menezunda. Y está llena de esos productos estéticos, ¿no? Para el cuidado de la piel, que como dice el cartel promete una juventud y un triunfo. Y a su vez está incluso lleno de esmaltes para uñas, ¿no? Esta idea de conservación de la piel para el consumo está presente desde luego en los sanguchongos. El perla y el artista son un poco la misma cosa, ¿no? Artista y producto son un poco lo mismo. Se menciona en el catálogo que Suárez consideraba como uno de los síntomas más predominantes de nuestros días el exhibirse como intención de venderse, ¿no? Dice, algunos venden el cuerpo, otros venden lo que pueden, pero hay una especie de sensación de que todos ponen como un estuche en oferta. De hecho, y en perspectiva se puede decir que antes que cualquier otra cosa son la piel y el packaging lo que efectivamente reciben como gran herencia quienes se jactan del legado, sean sus alumnos o continuadores más cercanos y reconocidos. Nicola, desde luego, Nicola Constantino, que bueno, hizo todos estos productos de peletería, ¿no? Hizo de la peletería su tema, de la peletería humana, y es un cruce perfecto entre estas dos ideas de Suárez, ¿no? Y fue claramente, de hecho, la continuadora áptica, la más áptica de todas. Esta obra es el contacto visual de la piel del artista con la piel del consumidor del producto. Miguel Harte, por ejemplo, era sin dudas la piel como extrañación, la piel alienígena casi. La piel del otro siempre es extraña. El escalpelo está tan presente en las representaciones deformes que hace de sí mismo y que solo puede pensarse en la piel como su destinatario, ¿no? En Harte puede leerse el gesto de Fontana incluso. La obra de arte es una piel que tiene que ser abierta. La intervención agresiva hacia un tejido extraño. Las pieles de Harte son una cruz entre zonas erógenas y tumorosas. Un cuerpo enfermo también, que supura,
pero que es a su vez un cuerpo que no podemos reconocer como propio. La materialidad del perla se expande, ¿no?, en las figuras de Harte. Son pura piel también, esmaltada, pero como en las fantasías de Cronenberg ya no distinguimos del todo qué es lo que pasa. Me pasó algo extraño al ver esta pieza que estamos viendo acá, y que me hizo acordar al hermafrodita de Gilberti, ¿no? Por debajo, escondida, hay una vulva que solo se accede con el tacto. El caso de Pombo es particular, no por menos directo, ¿no? Pero sí quizás, bueno, es menos explícita con la idea del cuerpo, Marcelo. Pero creo que es a su vez el que aceleraría y llevaría la máxima al extremo, ¿no? Condensa la hipótesis. En su obra la piel ya es packaging y envoltorio que se decora para embellecer igual. El mismo Marcelo dice que las obras de Suárez le encantan, ¿no? Pero que le transmiten un erotismo de los strippers. Que él prefiere otro tipo de erotismo, ¿no? Prefiere no ser tan explícito, confiesa. Pero miremos esta pieza, ¿no? Notas el parecido que entre las obras de Pombo y de Suárez acá. O estos cartones, ¿no? Sin duda hay tanta piel como en el perla. A continuación creo la revaloración de esas ideas que son centrales en Suárez y en sus continuadores. O sea, este cruce entre piel, packaging, artista y producto de consumo. La vi hace poco en UV, en este ciclo que se llama Perfuge. Ese canal constante de performance, ¿no?, que el espacio realiza una vez al año casi para celebrar que se termine, donde una veintena de acciones están pasando en simultáneo. Les quiero mostrar una performance de un grupo que se llama Paraíso Fiscal, que es como una exacerbación de todo esto que estamos comentando, ¿no? Que pasó hace menos de un mes y medio. Creo que es válido preguntarse qué pensaría Suárez hoy, ¿no? Pero cuando la vi pensé mucho en Suárez, en cómo todo esto que estoy diciendo sobre la piel, digamos, estaba ahí. Para concluir, para llegar al final de la charla, quiero traer como los relatos. De ratos creo que un poco la muestra tiene algo de esa novelita de Balzac, La piel de Sama, una novela que es como mitad realista, mitad fantástica. La historia es un tipo, le regalan una piel que concede deseos, pero a su vez a medida que le va pidiendo un deseo a esa piel, la piel se va achicando y a su vez le va quitando vida a él. Él va perdiendo la vida cada vez que pide un deseo. Yo siento que en la obra de Suárez pasa eso también, que los personajes se van agotando lentamente, se van achicando incluso, van entregando algo.
Para mí hay otra gran referencia, rarísima, pero es Kafka. Y quizás sea una presencia muy inquietante, ¿no? Pero son sus fábulas de pesadilla. Estos son algunos dibujos de Kafka, por ejemplo, ¿no? El escritor checo. No puede pensar que quien se mira constantemente al espejo ha quedado atrapado por la vanidad. Si bien hay casos en los que Suárez, como Pigmalión, parece enamorarse de sus criaturas, o sea, de sus esculturas, la mayoría de sus personajes parecen mirarse al espejo para confirmar que están despiertos, que lo que acaba de suceder fue una pesadilla. Parecerían de ratos buscar una confirmación, incluso de verificar una enfermedad. Sigo pensando en Kafka, ¿no? En sus excluidos, en los personajes que no pueden alzar, no pueden conseguir un cometido, en las puertas que no se abren, en su metamorfosis incluso y en sus animales sumamente humanizados. Es una cuestión de piel, parecería. Dice Cipollini: personajes desesperados y deformes, consumidos por un objetivo propio de los bichos, son nombres bichos, ya sean insectos o animales, donde la deformidad acontece. Por ejemplo, esta cruz, tan kafkiana, ¿no? Imposible. ¿No es acaso, digamos, el peso constante del padre sobre los hombros? Que también es un tema clave en Kafka. Pero al margen de todo esto, lo que más me interesó fue este ratoncito. Que casi como si fuera un ex libris, los curadores eligieron para abrir la muestra, ¿no? Me recuerda mucho, de hecho, a Kafka por una parábola que le encantaba a Foster Wallace. Muy cortita y dice así: caramba, dijo el ratón. Estoy leyendo a Kafka, ¿no? Caramba, dijo el ratón. El mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que me daba miedo. Yo corrí y corrí sin parar, pero me alegré al fin por ver las paredes lejanas de un lado al otro. Por esas largas paredes se han estrechado tan deprisa que ya estoy en el último cuarto. Y ahí en el rincón está la trampa en la que tengo que meterme. Solamente tenés que cambiar de dirección, le dijo el gato. Y se lo comió. Me pregunto si ese ratón no será él, Suárez, y este gato la muestra. Hacia el final de la muestra, que parece coincide con el final de su vida, se suceden dos versiones, a mi entender, enfrentadas, dos ideas distintas de la trascendencia, de la memoria afectiva de la piel. Como les decía, hay una final de anatomía mórbida, ¿no?, que vuelve. Tanto en la piel cubierta de moscas, como en la escultura toparia, ¿no? Suárez cede, a mi entender. Cede al realizar una escultura toparia, casi como si estuviera desesperanzado. Este es un texto que rescata Garamona en su libro justamente Esculturas Toparias, que tiene como introducción esta cita de Suárez, ¿no? Suárez dice: los ingleses recortan un arbolito para darle una forma y después la van manteniendo hasta que se va haciendo tupido y lo vuelven a cortar. ¿No es monstruosa la idea de hacer una obra que es una escultura, es decir, algo inerte con un material en crecimiento? Me parece una de las cosas más enfermas que se pudo haber ocurrido a nadie. Parece una tumba, porque las esculturas toparias siempre parecen tumbas. Parecería que Suárez, en una parte de este pensamiento, cedió ante esa idea, ¿no? La otra lectura posible, el otro final, es el encantamiento de las serpientes, que como un ouroboros aparecen al principio y al final mordiéndose la cola, ¿no? Nada menos que la cola. Al final y al principio de la muestra. Al final vuelve a aparecer el domador de serpientes, el encantador de dioses. Y al margen de su relación con lo fálico, la serpiente es ante todo pura piel que cambia, que muda. Eso es lo que parece sucederle a sus personajes. Van dejando la piel vieja, pero no para morir, sino para volver a intentar algo. No digo que esta sea una versión esperanzadora ni optimista, pero claramente no es mortuoria. Quizás se pueda cambiar de piel. La transmutación se da, como se ve en Espectadores. La luz aparece ahora catódica, ¿no? Es increíble cómo consumimos todo a través de una pantalla hoy.
Es una atmósfera óptica también, porque lo óptico está determinado por la distancia entre las cosas. Un maestro es alguien que, sin duda, del que uno puede aprender, ¿no? Deja enseñanzas tanto para la vida como para la obra. Así que bueno, quería terminar un poco con las ideas finales. Me gustaría traer a colación esta pieza, Exclusión, que no hay nada menos excluido que esta obra, ¿no? Fue incorporada, aceptada, digamos, no excluida sino incluida, sin demasiado reparo, automáticamente, ¿no? Como muchos sabemos, la pieza, se comentaba, ya estaba destinada desde el minuto cero en la cabeza de Suárez como ganadora del premio Constantini en el 99, y quizás sea la piedra fundacional de lo que posteriormente sería esta institución en la que estamos hoy. Pero también a su modo resume una paradoja, ¿no? Una muerte es una tragedia, pero millones son pura estadística. La obra yo creo que logra congelar ese momento en el que una tragedia va a pasar a ser un número más. La exclusión del que no tiene voz desde ya es una cuestión de piel como lo es el racismo. Las instituciones no quieren a un artista problemático vivo. Y vuelvo a preguntarme qué me salía de todo esto, ¿no? Suárez hoy. ¿Y cuál es su legado en definitiva? Cito a Suárez. Pienso que la buena pintura nunca la hicieron los tipos que quieren hacer buena pintura, sino los que quieren decir algo. Y la hacen a veces pintando y a veces de otra forma. La buena pintura nunca se parece a la pintura. El arte no se parece al arte para ser bueno. Para ser bueno tiene que modificar todas las ideas anteriores. Y sigo con otra cita del catálogo. Marcelo Pacheco analizó la obra de Alberto Greco y Federico Manuel Peralta Ramos, dos figuras igualmente excepcionales y profundamente disruptivas en el paisaje de los 60, como portadoras de un cinismo criollo, de cierta verdad punzante que es observación cuidadosa de la realidad, componente genético de lo porteño, maneras de la antropología aplicada, artistas hablando sobre argentinidad y sobre el armado del campo artístico. Creo que sería justo referirse en estos mismos términos a Pablo Suárez. El tema sobre el legado quizás sea un poco lo que plantea la famosa parábola de la escalera de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein ponderaba que el arte puede ser una escalera que permite alcanzar un conocimiento, una forma de ver el mundo, de aprender algo, y que cuando se llega hasta la cima de ese lugar con la escalera, debemos tirarla. En fin, creo que como artista conceptual, y como Pablo empezó siendo un conceptual, uno se pregunta también cuál es el legado que le dejó a uno, ¿no? Yo creo que hubo dos imágenes que me crucé en estos días que me parecieron graficar muy bien las ideas de Suárez hoy. Como les decía, el acné de la piel enferma, cancerosa, que aparece en Suárez y que representa también un proceso, ¿no? La dinámica menemista de los nuevos ricos modificando el cuerpo social. Una fusión mórbida de por sí, una transformación grotesca, radical del modo de ver y pensar la Argentina. Yo creo que está en estas imágenes y que seguramente esta muestra tenga por lugar preguntarse por la piel de los espectadores y de los nuevos consumidores. Así que bueno, creo que en estas imágenes como hay algo de Suárez que uno puede ver también, ¿no? Es la chica que Macri utilizó para la campaña, la primera campaña de jefe de gobierno. Suárez no llegó a verla, ¿no? Pues del 2007 y él falleció en el 2006. Es increíble, ¿no? La nena tiene una remera que dice I love Arg, más preparado imposible. Y está en un basural, digamos, es un basural muy Suárez también. La nota cubre que pasó casi X cantidad de años después, lo dice ahí. Pero bueno, la chica tiene 19 años, todavía no terminó el primario, no tiene trabajo. Pero sí tiene un celular. Sí tiene un gesto como muy narcisista, ¿no? Y yo creo que son narcisos plebeyos. Y los otros son los hijos de Canigia también. Claramente la representación como más carnal de lo que se hereda de los 90. Y bueno, creo que en eso hay como una conjunción. Así que bueno, eso es todo y gracias por venir y gracias a Suárez.